Muy buenos días, amados hermanos, queridos radioescuchas. Una vez más estamos en el aire, como siempre les saluda su hermano en Cristo, Rubén Sánchez López, salvo por gracia, lavado con la sangre de Cristo. Es un privilegio, un gusto, una alegría, el que Dios me conceda una vez más estar con ustedes. Amén. Y ha habido muchas cosas en estos días, ya iremos platicando un poquito de ellas. Pero primero que nada vamos a pasar a la lectura de la palabra. Y esta se encuentra en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Amén. Y versículos 32 en delante. Y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Padre, en el nombre de Cristo llego delante de ti esta tarde, este día. Y Señor, en el nombre de Cristo, Padre, pongo en tus manos mi mente, mi vida, mi corazón, Señor. Que de mis labios no salga otra cosa más que palabra tuya. Bendice a cada uno de los miembros de mi audiencia, Señor. Tanto a los que me oyen este día como a los que seguirán oyendo en otros lugares. Y Señor, donde quiera que esta señal llegue, Padre, allá bendícelos, Padre. Sana a los enfermos. Anima, Señor, a los desanimados. Da salud física, mental, anímica, espiritual a cada uno de mis hermanos. Y Señor, abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobreabunden en el nombre de Cristo. Amén. Amados hermanos, como siempre he dicho, si le pusiéramos aquí un nombre a este mensaje, sería el ladrón predicador. Vamos a recomenzar, a empezar una vez más la lectura aquí en el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 23 y de versículo 32 en delante dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Déjenme leer una vez más este versículo. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué palabras tan hermosas. Qué promesa tan maravillosa, mis hermanos, para cualquier ser humano. El asunto es que quien estaba dando esta promesa estaba agonizando, clavado sus manos, sus pies en una cruz.
con una corona de espinas del desierto en su cabeza, unas espinas que parecen agudas y enormes, que parecen agujas de acero, que cuando se las ponían a una persona con un mazo de madera le golpeaban, y aquellas espinas penetraban aún en el hueso. Unas espinas que por su naturaleza tienen un químico en ellas que hace muy doloroso la herida con ellas. Pues eso le habían dicho el Señor. Amén. Y viendo un poquito más atrás, dice la palabra del Señor. Y el pueblo, el versículo 35, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Cristo Jesús, mis hermanos, era, es y será el Hijo unigénito de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo hecho carne del que habla el evangelista, el hermano, el apóstol Juan, cuando dice en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas. Ese Cristo eterno, ese Hijo de Dios, que teniendo todo en el cielo, teniendo su trono con ángeles que le servían, dice la palabra que allá en el cielo las calles son de oro, el mar de cristal, teniendo todo el universo entero a su disposición, vio la necesidad del ser humano, vio la terrible perdición donde se encontraba, y vio el futuro tan negro que le esperaba a la raza humana, y vino a morir por esos humanos miserables, que eran aquellos y que somos nosotros también. El Redentor del mundo, del cual se refiere el gran Job, cuando dice: yo sé que mi Redentor vive. ¡Aleluya! Cuando Job externó estas palabras, mis hermanos, Job estaba en agonía también. Job había tenido todo, y todo lo perdió. Pero aún así, lo que no había perdido, lo que nunca perdió Job, mis hermanos, fue la fe. Y esa fe, mis hermanos, estuvo con él. Esa es la razón por la cual nuestro Dios le restituyó todo al doble. Ese Job al cual los comentaristas bíblicos no se refieren de él como profeta, pero yo creo firmemente, mis hermanos, que Job dio una de las más grandes profecías de la Biblia cuando dice: yo sé que mi Redentor vive. ¡Aleluya! Es el primero en el Antiguo Testamento que refiere a Cristo Jesús con el título de Redentor. Es el capítulo 19, el versículo 25 hasta el 27. Dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Estos gobernantes, estos sumos sacerdotes, estos hombres hebreos, y más que nada de la tribu de Judá, los judíos, conocían la palabra de Dios, o sea, el Antiguo Testamento, lo conocían a la perfección. Habían leído, habían memorizado el libro de Job, y sin embargo, no reconocieron
o no quisieron reconocer a Cristo Jesús como el Redentor del universo. Y le escarnecieron y se burlaron de él y lo golpearon y pidieron para él la pena de muerte. Aquellos los que hoy definiríamos como los jefes de la iglesia, los gobernantes, dice aquí la palabra, se burlaban de él. Si este es el Hijo de Dios, que se baje de ahí, ya que pudo revivir a otros. Amén. A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque ellos estaban esperando al Mesías. Ellos tenían ya miles de años esperando al Mesías y no lo pudieron reconocer. Y qué gran contradicción, porque estos conocían la verdad, la habían leído, pero la verdad no había entrado a sus corazones. Ese es el problema. Pero hay un pero aquí enorme. Dice el versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria sea al Señor. Vemos ahí, mis hermanos, en el primer ladrón, en el primer malhechor, en el primer bandido, como usted le quiera llamar, en el primer asesino, porque para poder robar tenían que matar a la gente en la mayor parte de las veces. Que la Biblia no lo dice, pero estos también eran hebreos, también eran del pueblo de Israel. Porque habían sido juzgados junto o al mismo tiempo que a Cristo Jesús. La ley romana le impedía a los romanos revolver los casos. Y en este caso, pues todos eran hebreos. En Israel, pues la mayor parte de ellos eran israelitas. Unos de una tribu, otros de la otra, en fin. Pero todos eran descendientes de Israel. En esta parte donde se encontraban en Jerusalén, en su mayoría eran de la tribu de Judá, eran judíos. Y sin embargo, uno de los ladrones, haciéndole eco a los gobernantes y a los sumos sacerdotes, a los jefes, a los jerarcas de la iglesia, dice aquí, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, aleluya, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ah, pero qué tremenda situación aquí, mis hermanos. El otro ladrón. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún tú temes, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, tú y yo, a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros actos, nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Este es inocente. Era el inocente. Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mis hermanos. El ladrón, mis hermanos, reconoció su falta,
reconoció sus pecados, reconoció su culpa y reconoció que justamente lo estaban ejecutando, que él merecía eso y tal vez más, merecía la muerte. Él y el otro ladrón dice, tú y yo estamos aquí por lo que hicimos. O sea, justamente la ley nos atrapó, nos agarraron y nos dieron lo que nuestros actos merecían. Hemos robado, hemos matado, hemos vivido fuera de la ley. Pero este que está aquí, aleluya, el único delito que había cometido el Señor, mis hermanos, era predicar el amor de Dios hacia sus hijos. Era sanar a los enfermos, era alimentar a los hambrientos, era levantar a los muertos con el poder de Dios. Era predicar el año agradable, o sea, la vida eterna, mis hermanos. Era decirle a la gente, yo soy el Mesías. Y el ladrón, mis hermanos, aquel que reconoció la verdad, públicamente estaba hablando, o sea, este ladrón, al estar hablando con el otro, porque en medio de ellos dos estaba Cristo Jesús, tuvo que levantar la voz, y esa voz la oyó aquella gente que estaban, algunos con morbo, otros por curiosidad, y otros, en este caso, las mujeres que seguían al Señor, esperando a ver si había misericordia de parte de los verdugos, y bajaban a su Señor. Todos oyeron al ladrón que se arrepintió. Aleluya. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Estamos ya a punto de morir. Ya no hay otra oportunidad más que esta. Es el último tren que sale. O lo agarras o te quedas. Aleluya. O lo agarras o te quedas a la condenación eterna. Nosotros, tú y yo, reconoció la falta, reconoció el pecado públicamente. A la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Aquel ladrón, mis hermanos, que había vivido a salto de mata, que había vivido proscrito de la ley la mayor parte de su vida, tal vez. No sabemos la condición o la razón por la cual se fueron a la vida de crimen, de delito. No sabemos qué los empujó, qué los orilló. No, la Biblia no nos lo dice. Lo que sabemos es que eran criminales. Lo que sabemos es que eran hombres malhechores. Lo que sabemos es que eran ladrones. Y que la ley romana castigaba con la pena de muerte a los que infringían la ley de esa manera. Este hombre, este malhechor, reconoce la culpa. Primero. Segundo, se arrepiente de lo que hizo. ¡Aleluya! Se arrepiente de haber sido criminal. ¿Por qué? Porque reconoce que el que está ahí en medio de ellos es el justo, es el inocente Hijo de Dios, es Cristo Jesús. Reconoce el pecado, se arrepiente de ese pecado, de esos crímenes, y al decir las siguientes palabras, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoce al Señor Jesús. Reconoce a aquel que ahora estaba totalmente desfigurado, que su cuerpo había sido despedazado,
que dice la palabra del Señor que no se apreciaba figura humana en él, porque los golpes, los látigos habían hecho su trabajo, habían arrancado pedazos de piel y de carne, habían arrancado su pelo, y dice la misma palabra de Dios que no quedaba nada de una figura humana. Pero detrás de esa miseria física, mis hermanos, ese ladrón pudo reconocer la deidad gloriosa e inefable de Cristo Jesús. Lo que no hicieron los otros, lo que no hicieron los sumos sacerdotes, lo que no hicieron los religiosos del pueblo de Israel, lo que no hizo el pueblo judío que estaban esperando al Mesías, que sabían que iba a nacer, porque la palabra del Señor proféticamente las había dicho que iba a nacer entre ellos en la tribu de Judá, descendiente de David. No lo reconocieron, pero en sus últimos momentos de vida, lo reconoce como Señor, como el Hijo de Dios. Y le dice, acuérdate de mí. ¡Aleluya! Acuérdate de mí. Ya no se conformaba con un premio mayor, ya no se conformaba con un pedazo grande en el cielo o en el paraíso. Simplemente pedía, al reconocer al Cristo Jesús como el Señor de señores y el Rey de reyes, un lugar en la mente de Cristo Jesús. Pero no ahorita, él sabía que Cristo Jesús iba a volver. Estaba muriendo, sí, pero se iba a levantar de los muertos, se iba a ir al cielo e iba a volver en el rapto de la iglesia. Oiga, qué tremenda enseñanza nos da este ladrón. Qué predicación tan profunda y tan enorme nos da este hombre cuya vida había sido una vida de pecado. Qué enseñanza tan trascendental nos da a nosotros. Y hablo de mí y de mis consiervos, a nosotros que predicamos la palabra, que leemos. En mi caso, yo lo he hecho por casi 38 años, detrás de diferentes púlpitos, a diferentes públicos, algunas veces miles tal vez, otras veces unos cuantos. Pero mis hermanos, este predicador, este ladrón, les predicó a aquellos que estaban oyendo y nos sigue predicando hasta ahorita a nosotros que es necesario reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, arrepentirnos de ellas y reconocer, aceptar a Cristo Jesús como Salvador y como Señor. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Aleluya. Cuando vengas en tu reino. El Señor Jesús, agonizante y tal vez con una fiebre muy alta, dicen los médicos, los expertos en la medicina, que a raíz de la falta de sangre tan aguda que había padecido el Señor a través de los golpes, de las heridas que le habían hecho, el dolor tan tremendo en todo el cuerpo porque había sido víctima de los latigazos con látigos romanos de 7 puntas, y en cada punta llevaba como ganchos de metal, los cuales al enredarse en el cuerpo y al jalarle el verdugo se llevaba los pedazos de carne. Había sido bofeteado el Señor, había sido escupido por su misma gente en el rostro. Le habían quitado, le habían desposeído de sus vestiduras y lo habían colgado desnudo. Pero
detrás de todo eso, aleluya, detrás de todo eso estaba el Hijo de Dios. Estaba Cristo Jesús, el Mesías esperado, el Redentor del universo. Y este ladrón lo reconoció y lo predicó. Y el Señor Jesús, veamos lo que dice en el siguiente versículo. Entonces, el versículo 43, Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy, aleluya, estarás conmigo en el paraíso. Gloria sea al Señor. En el Antiguo Testamento al paraíso se le describía como el seno de nuestro padre Abraham, el padre de la fe. No le dijo el Señor, voy a tomar en cuenta tu petición, como dicen, ¿verdad?, las gentes aquí, los seres humanos aquí, las personas que están en poder. No sé si usted ha estado, yo creo que sí, delante de gente muy importante, entre comillas, hablando, gobernadores de los estados o presidentes de su país, del país donde usted viva. Yo he estado con ellos. Dios me lo permitió. Y al llevarle las peticiones justas a ellas, para el pueblo, tomaban aquella carta en sus manos, aquel folio de papeles que yo les entregaba. Decían, los voy a estudiar y yo te prometo que te contesto. Y con eso nos íbamos muy contentos nosotros, creyéndole a aquella persona. Pero Cristo Jesús, mis hermanos, no era uno de esos. No es uno de esos y jamás será uno de esos. Cristo Jesús es Dios mismo. Y le responde, el premio a la actitud del ladrón arrepentido es este: el boleto inmediato para el paraíso. De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor, al morir, de acuerdo a la palabra, se fue al paraíso. El paraíso estaba en ese tiempo en el fondo de la tierra. Porque de acuerdo a la misma palabra de Cristo Jesús, el infierno y el paraíso estaban en el centro de la tierra, los dos. Los separaba una cima, lo que es un gran cañón, o como le quieran llamar. No podían ni del infierno ir al paraíso, ni del paraíso ir al infierno. El paraíso del que está hablando el Señor Jesús, o del que hablaban el Antiguo Testamento, fue aquel paraíso donde había estado Adán y Eva, que al pecar ellos, al perderlo ellos, nuestro Dios lo trasladó al centro de la tierra. Y en ese lugar iban a dar todos los justos, todos los que habían sido, se habían arrepentido de sus pecados. El único problema es que sus pecados no habían sido perdonados, simplemente habían sido tapados con la sangre de los corderitos, con la sangre de los animalitos que se sacrificaban. Sí, eran justos, eran inocentes, o sea, se habían arrepentido, pero todavía, mis hermanos, no podían acceder al cielo. Al morir Jesús, dice que fue al fondo de la tierra, tomó cautiva la cautividad, en este caso, entendemos que es el paraíso, y se lo llevó al cielo. Y saben una cosa, cuando él fue para allá, se llevó a aquel ladrón predicador, aleluya, se lo llevó con él porque se lo había prometido. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue el último de los pecadores en llegar al paraíso y el primero de ellos en llegar al cielo con Cristo Jesús. Y allá está ese ladrón predicador. Un día, mis hermanos, si somos fieles, allá vamos a estar en el cielo. Y yo le aseguro que vamos a encontrar ese predicador. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Yo no sé, pero lo vamos a reconocer.
Y después de estar con el Señor Jesús y de estar con ellos, vamos a ver a todos los hermanos que se fueron antes y vamos a encontrar a ese. Pero allá en el infierno, mis hermanos, allá están todos aquellos que le vituperaron. Allá está el otro ladrón, allá están los maestros de la ley, allá están los sumos sacerdotes, allá están los gobernantes de Israel que le rechazaron. Allá están también los romanos que le asesinaron. Allá están. Ya tienen un poco más de 2000 años allá abajo. Se les ha hecho eterno, mis hermanos. Porque un segundo en el infierno es una eternidad. En cambio, aquel que hizo males toda su vida, pero lo reconoció y se arrepintió de ellos, está en el cielo con Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Oiga, si a usted no lo conmueve esta verdad, yo no sé qué lo va a conmover. Pero a mí, mis hermanos, me estremece esta gran realidad de saber que Cristo Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y cuando yo me arrepentí de mis pecados, cuando yo reconocí mis pecados, me arrepentí de ellos y acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. En ese momento fue escrito mi nombre en el libro de la vida. Dios me llamó al ministerio siendo niño todavía. Yo vengo de una familia de cristianos. Desde mi bisabuelo eran cristianos, mis abuelos, mis padres y supuestamente yo también. Pero después de que Dios me llamó siendo un niño, yo me envolví en muchas cosas. No puedo decir que me envolví en la droga, en el alcohol, en los vicios, en las parrandas, no. Pero me envolví en la política, me envolví en esto y en aquello. Y olvidaba, porque no lo olvidé totalmente, que el Señor me había llamado al ministerio. Y en una iglesia bautista en la ciudad de Anthony, Nuevo México, cerquita de Paso, Texas, a los 9 años de edad. Pero a los 16 años de edad, mis hermanos, yo reconocí mis faltas. Me arrepentí de mis pecados y acepté a Cristo como mi Salvador. Y desde entonces, mis hermanos, les sirvo al Señor. No tomé inmediatamente el llamamiento de nuestro Señor al ministerio, no. Pasaron todavía muchas cosas. Crecí, me casé, conocí a mi esposa, me casé y empecé una familia. Vinimos a Estados Unidos por circunstancias que ya habrá tiempo de comentar. Llegando aquí el Señor me dijo, ¿te acuerdas que yo te llamé? Pues ahora es tiempo. Y desde 1983 hasta la fecha, mis hermanos, aquí estamos. Trabajando en las viñas del Señor. Predicando a todos aquellos que nos quieran oír y a los que no nos quieran oír también les predicamos. No predicamos el evangelio de prosperidad, ni vendemos milagros, ni vendemos pactos, como muchos lo hacen a través del radio y la televisión. Nosotros predicamos la palabra de Cristo Jesús. Nosotros predicamos la Biblia. No le predicamos lamentablemente a la gente lo que la gente quiere oír. Nosotros le predicamos a la gente lo que la gente necesita, que es la bendita y santa palabra del Señor. Y antes de predicar, mis hermanos, nosotros tenemos que ponernos de rodillas, orar al Señor y pedirle a nuestro Dios guianza para que nos dé la palabra. Porque ustedes, mis queridos hermanos que están escuchando, son pueblos de Dios. La palabra esta que estamos hablando es palabra de Dios y yo soy su siervo. Entonces no hay ningún conflicto. El conflicto estaría, mis hermanos, si yo viniera mintiéndoles a ustedes, diciéndoles que todo es color de rosa, que toda la Biblia son puras promesas de prosperidad. No, de ninguna manera. No. Dijo el Señor Jesús, si alguno quiere
ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Aleluya. Y hemos pasado por muchas circunstancias nosotros, muchas circunstancias. Hemos pasado por enfermedades, por ataques, por problemas, por toda clase de situaciones. Pero hasta ahorita, mis hermanos, podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Mi esposa, una fiel compañera por 48 años, mis hijos, que desde pequeños empezaron a estar en nuestro ministerio, ahora ya los dos grandes están casados, están haciendo su vida, pero ellos conocen la palabra, ellos han sido salvos por gracia y lavados con la sangre de Cristo. Nuestra hija menor, ella sigue ministrando, ella tiene 27 años ya. En este día está ministrando al Señor en la música, en una iglesia. Y vamos caminando. Pero el punto es este, mis hermanos, que tenemos que predicar. Tenemos que hablarles a ustedes que están oyendo lo que usted necesita, mis hermanos. Porque cuando un médico ve a un paciente que está enfermo, vamos a decir, de cáncer, el paciente le pregunta al médico, ¿qué tengo, doctor? Y el doctor tiene que decirle a aquel paciente, usted tiene cáncer y tenemos que tomar las medidas necesarias para atacar ese tumor, porque ese tumor lo va a matar. El médico no le puede decir, bueno, usted no tiene nada, usted está más sano que un roble, usted tiene muchos años de vida. No, de ninguna manera. El médico en medicina, el doctor en medicina, su trabajo es encontrar la enfermedad en aquellos que vienen a él y curarla, o al menos hacer todo lo posible por sanar a aquella persona, ya sea con una operación, ya sea con medicinas, en fin, los medios que haya. Porque si el médico le contara mentiras al paciente y el paciente se muere, va a ser culpa del doctor, no culpa del paciente. Porque él cumplió con ir al doctor y esperaba que el doctor, que lo auscultó, que lo examinó, que le hizo los análisis, le dijera la verdad. Y no se la dijo. Mis hermanos, tal vez al paciente, aquella persona enferma, le hubiera gustado que el doctor le dijera, le diera buenas noticias, buenas nuevas. Usted está sano, usted no tiene nada, ese es un dolorcillo pasajero, usted se va a componer con unas aspirinas o mejorales, que era lo que nosotros usábamos cuando yo era niño. Pero el doctor le dice, tiene cáncer. Y gracias a Dios que le dijo que tenía cáncer, porque a tiempo lo detectaron, se lo quitaron quirúrgicamente, la persona sanó y ahora tiene muchas más esperanzas de vida. Así somos los predicadores. Tenemos que buscar la guianza de Dios. Tomar este libro santo que tengo en las manos, que es la Biblia, que es palabra de Él. Y de ahí predicarles, hermanos. Aquel ladrón, al reconocer su culpa públicamente, y al reconocer que él merecía la muerte, él y el otro merecían la muerte porque habían hecho mucho daño, le predica a la humanidad entera desde ese momento hasta ahorita. Es necesario que reconozcas que eres un pecador y que te arrepientas. Pero no basta con eso, que te arrepientas y reconozcas a Cristo Jesús, aceptes a Cristo Jesús como tu único Señor y Salvador. No a la Virgencita, no al Santito, no a Buda, no a Alá o a cualquier otra cosa, cualquier situación que se presenta por ahí, que mis hermanos, tengo que decírselos, pero esas figuras, esos monitos, esas no son más que demonios. ¿Sí?
Si usted se hinca delante de una figurita de esas, o de un papelito, de un cuadro de esos, y está hincándose delante de un demonio. Lo siento mucho, pero es la verdad. Por eso es necesario hacer caso a la predicación del ladrón. Aleluya. Hacer caso a lo que hizo aquel hombre e imitarlo. Cuando nosotros, mis hermanos, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos arrepentimos de los pecados que hemos cometido y públicamente vamos a la pila bautismal y el pastor en turno nos bautiza. Públicamente estamos reconociendo y estamos mostrando al mundo que ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Porque hoy en día se le predica a la gente desde muchos púlpitos, ya sea púlpitos reales o púlpitos electrónicos, o sea, la televisión, el internet, el radio. Acepta a Cristo como tu Salvador. Y Él te dará fortuna, Él te dará fama, Él te dará negocios, Él te dará esto, te dará aquello. Y lamentablemente mucha gente les cree. Dice, te va a prosperar, pero también es necesario que tú mandes tu parte acá con nosotros, tus diezmos o tus ofrendas o tus pactos, en fin. Y lamentablemente, mis hermanos, yo he sabido de situaciones, de casos, de personas que solamente, y en este caso fue un caso especial allí en San José, Costa Rica, una señora, una viuda, que solamente tenía una parcelita de, parece que eran 3 hectáreas ellos dicen que de bananos, de plátanos. Hizo un pacto con Dios, entre comillas, y les entregó a aquellos de enlace lo único que tenía para vivir. Ellos lo tomaron, ellos hicieron su fruto, o no sé qué harían, lo vendieron o qué, y aquella pobre mujer se quedó sin nada, y sin Dios, ni sus milagros, ni las promesas que aquellos le habían prometido. Eso, mis hermanos, no son predicadores de la palabra, son predicadores de sí mismos y de Satanás. Nosotros tenemos que hablarles a ustedes la verdad. Lo hemos hecho por todos estos años. Y yo le he pedido al Señor, humildemente, Señor, no permitas que tu humilde siervo muera en un asilo de ancianos, muera ya abandonado, inútil, como un trasto viejo, en un rincón. Permíteme, Señor, si en algo, Padre, te he servido, permíteme morir detrás de un púlpito. Permíteme morir. Háblame tu presencia cuando yo esté haciendo tu perfecta voluntad. Porque esto es mi vida, mis hermanos. Esto es lo que nosotros hacemos. Y lo hacemos para la honra y la gloria de Dios. Amén. Mis hermanos, la enseñanza de este día es la predicación de aquel ladrón. Reconocer nuestra falta, reconocer nuestro pecado, arrepentirnos de él y aceptar a Cristo como Salvador. Si usted ya lo ha hecho, si usted ha reconocido que es un pecador, si usted ha arrepentido de sus pecados y usted ya aceptó a Cristo, qué bueno, lo felicito, pero si no lo ha hecho, entonces repita conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Cristo, llego delante de ti, reconociendo que soy pecador. Pero en este momento, Señor, me arrepiento de mis pecados y, Señor, acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Cristo, ven a mi vida, cámbiame, transfórmame, hazme una criatura nueva para poderte seguir y servir todos los días de mi vida. Amén. Mis hermanos, ha sido un gozo, es una alegría saber que están ahí al otro lado de la computadora o del teléfono celular, o en fin,
allá en cualquier medio electrónico que ustedes están usando. Si estas predicaciones a través de todos estos meses han sido de bendición para ustedes, por favor, denle un like a nuestro programa, a nuestra predicación, suscríbase a nuestro canal de YouTube y comparta con alguien más. Nosotros no le pedimos ofrendas, nosotros no le estamos pidiendo nada. El Señor nunca nos ha faltado a nosotros. Nosotros le amamos. Yo les amo, mis hermanos, porque Cristo Jesús me amó primero. Y quiero decirle delante de Dios que voy a hacerlo, voy a seguir predicándoles hasta el día que el Señor me llame a su presencia. Mientras haya vida, mientras este corazón palpite, mientras voz pueda salir de mis labios, voy a seguir hablando esta palabra. No me quiero despedir sin orar por los enfermos. Si hubiera algún enfermo en la congregación, allá en los que me escuchan, quiero orar por ustedes. Cristo Jesús dice en su palabra, en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, desde el 12 hasta el 15. Aleluya, dice de la siguiente manera, limpiarme un poquito las lágrimas. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que le pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Y mis hermanos, vamos a pedirle a nuestro Dios, en el nombre de Cristo, salud, sanidad para cada uno de los enfermos. No sanación, porque la sanación, eso lo hacen los brujos, los hechiceros. Nosotros oramos por sanidad. Son dos palabras que se parecen, pero no son iguales. Amén. Cualquiera que sea su enfermedad, mi hermano, yo no le voy a preguntar de qué está enfermo. Solamente levante su mano, si puede hacerlo. Voy a orar por usted. Padre, en el nombre de Cristo, vengo delante de ti, Señor, para poner en tus manos, Padre, aquellos enfermos que se encuentran en la congregación que me está escuchando. Señor, en el nombre de Cristo, extiende tu mano de poder y toca cada uno de esos corazones, de esas vidas, de esos cuerpos, Señor, y sánalos para la honra y la gloria tuya, Señor. Te lo pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Y como decíamos cuando estábamos en el radio, la próxima semana, a esta misma hora y por esta misma estación, Dios los bendiga. Hasta luego.